Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Bien, hoy prosiguiendo con el eneagrama, voy a continuar con los eneatipos mentales. En este caso voy a tocar el eneatipo 6, que está en el centro de la tríada mental. Y como está en el centro, precisamente, igual que ocurre con las otras dos tríadas, emocional y visceral, el 6 está en el centro de la tríada mental y eso significa que pertenece a la tríada central 963. En el caso del 6 es eneatipo mental y significa que como centro de esa tríada mental está desconectado precisamente de su mente. Eso no significa en absoluto que la persona esté loca o que sea necia, ni nada de esto, ni nada parecido. Cuidado con estas confusiones porque convierten el eneagrama, en lugar de una herramienta súper útil y súper poderosa, en una herramienta que puede ser, pues, lejos de beneficiosa, perjudicial. De hecho, como siempre digo, el eneagrama está destinado al fracaso más absoluto, como todo lo bueno en el ser humano, que está destinado digamos, a ser degradado y malinterpretado, etcétera, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, pues con un paisaje bonito, ¿no? Pues si tienes qué sé yo, un litoral bonito, pues está destinado ese litoral a ser destruido. ¿A ser destruido por quién? Por los árboles, por las paredes, por los animales. No, por el hombre, que es otro animal, pero el más animal de todos los animales, en el peor sentido de la expresión. Bien, no, el tipo 6 cuando se dice que está descentrado, está desconectado, perdón, de su centro, en este caso mental, significa que ha perdido la mente llamada superior o la mente calmada. Eso le ocurre también al eneatipo 5 y al 7, que por eso son eneatipos que sufren de mucha ansiedad por su inseguridad. Y el paradigma de la inseguridad sería el eneatipo 6, el que nos toca hoy, que es llevado al extremo, que es el miedo. Directamente el miedo es su pasión, que la pasión en cada eneatipo es la parte clave, ¿no? Del eneatipo es la parte emocional. Sabemos que lo vamos dividiendo todo en parte emocional, parte mental y parte visceral, no en este orden necesariamente. Ah, esas tres patas. Entonces, la pasión es la parte emocional, que es la clave en todos los eneatipos, lo que nos mueve, lo que mueve nuestra neurosis. Bien, luego está la fijación, que es la parte mental que justifica esa pasión, en este caso del miedo, y en el caso del eneatipo 6 es la duda, la cobardía, la duda. Esa es la fijación mental. Claro, si tiene como pasión miedo, es lógico que su fijación mental sea la duda, ¿no? Que alimenta mentalmente esa emoción que es el miedo, esa emoción básica que tienen los eneatipos mentales. Bien, pues ya hemos visto la pasión, la fijación y luego está el mecanismo de defensa del Edipo 6, que sería la proyección. En este caso, sería cómo se rayan mucho la cabeza por esa inseguridad, por ese miedo, pues proyectar sus elucubraciones miedosas en la realidad. En la realidad. Es decir, ver la realidad tal como ellos la proyectan, no tal como es realmente. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que de objetividad ninguna, como no tenemos ningún ser humano, ninguna objetividad. Vemos la vida a través de nuestros miedos, de nuestros ojos, claro, pero quiere decir de nuestros miedos, de nuestra neurosis. Lo que llamamos carácter que quiere decir nuestra configuración psicológica que se realiza cuando somos muy pequeños y que significa, bueno, esa defensa ante la falta de un amor bien recibido, ante la falta de seguridad, que se relaciona con el amor, que quiere decir, si no, el crío no se siente seguro, pues no se siente querido. Claro, es que va relacionado. Si se siente querido, se va a sentir seguro. No falla, en un crío muy pequeño. Entonces, el tipo 6 que pertenece a la etapa fálica, que viene posterior
No sé exactamente, sería entre los 3 y 5 años, sí, entre los 3 y 5 años, más o menos, más o menos, la etapa fálica, en que el crío, pues, no siente un apego seguro con sus padres o sus figuras de referencia, ¿eh? Vamos a ver que dependiendo del subtipo, es decir, del instinto, que ahora voy a sucintamente, pues, explicar, pues, cada instinto, pues, puede tener, un conflicto mayor o menor con el padre o con la madre. Si es que tiene padre o tiene madre, efectivamente, porque puedes tener solo madre o solo padre, y ser perfectamente un tipo 6, evidentemente, ¿eh? Cuidado con las generalizaciones, ¿eh? Precisamente de eso también os lo quiero comentar, el tema de las generalizaciones, porque se me ponen los pelos de punta cuando veo determinados, incluso maestros de eneagrama, que mm, intentan de forma rígida, de forma mental rígida, intentan meter en calzador sus conocimientos con la persona. Es decir, si una persona, por ejemplo, como oí decir el otro día, ¿no? Y luego ya lo trataremos, ¿eh? Por ejemplo, la tipo 6 es una tipo que tiene una gran capacidad intelectual. Pues falso, mentira, mentira. O sea, que su neurosis le obligue al discernimiento intelectual por esa inseguridad y que practique en este aspecto no significa que él potencialmente, ahí está, potencialmente tenga una mayor o menor capacidad intelectual que cualquier otro eneatipo. Eso va a depender de la persona. Pero eso no lo, si lo cuentas, pues según, obviamente, qué maestro de eneagrama o qué persona, aprendiz también, que lo ha aprendido así por encima, es decir, hay los dos polos, quien representa que sabe mucho y quien está aprendiendo, pues se coge las cosas de una forma rígida y como a veces he comentado en mis vídeos, hace como los médicos, ¿no? Que cuando viene el paciente y le cuenta lo que tiene y al médico no le cuadra con sus conocimientos, que pueden ser muchos, pero muy rígidos, y dependiendo de lo que se le esté explicando, pues esos grandes conocimientos, pues no le son suficientes. No son suficientes, o a veces sí les serían suficientes si su mentalidad no fuera tan rígida, ¿eh? Cuidado con esto, con lo que es propiamente la capacidad intelectual, la rigidez psicológica y propiamente los conocimientos. Ya ves que aquí hay una combinación que si no se mira con lupa y si no se mira con bisturí, pues se presta a equívocos y el ser humano tiende a querer etiquetar, sobre todo las personas como los 6, que son enedipos mentales, que necesitan precisamente por su inseguridad que 2 y 2 hagan 4. Y si no hacen 4, pues ya racionalizan para que para ellos hagan 4 y con la finalidad precisamente de sentirse seguros, seguros. Ya vemos, por lo tanto, que los miedos pueden interferir incluso en la capacidad intelectual, porque se puede tener una gran capacidad, efectivamente, intelectual y, sin embargo, ir por el mal camino, estar equivocado, porque hay algo que se llama miedo, que es una emoción, claro. Y distorsiona e incapacita esa capacidad intelectual en el caso que la haya, como he dicho al principio. Fijaros por todos estos matices, este bisturí que aplico, cómo ya se ve claramente por qué digo que el eneagrama está absolutamente condenado al fracaso, al fracaso. Y ahora que me echen tomates, quien quiera, pero es muy evidente, es demasiado evidente, porque hace falta mucha, mucha profundidad, ¿eh? Conocimiento en profundidad y sacarse de encima los prejuicios y sobre todo las ganas de ir rápido o de etiquetar para uno aclararse y sentirse tranquilo y en posesión del conocimiento. Si uno no es de alguna forma flexible, flexible, pues precisamente la rigidez va a impedirle entender con precisión meridiana el eneagrama. Con eso no estoy diciendo, evidentemente, que yo tenga una precisión meridiana y todavía mucho menos teniendo en cuenta de que no tengo grandes conocimientos, como si tienen maestros, obviamente, de eneagrama. No, estoy hablando de una actitud dúctil a la hora del aprendizaje.
pero no solo en eneagrama, sino en cualquier cuestión de la vida. Volviendo al 6, vemos que tiene dos flechas, como todo eneatipo, que tiene, veis, dos flechas, se dice teóricamente una de centramiento y otra de descentramiento, aunque esto ya está bastante desacreditado, porque vemos que sí que hay una flecha donde es muy importante el centramiento en esa flecha, pero también puede haber descentramiento en esa flecha, efectivamente. Y también, por otra parte, en la flecha de descentramiento, que se decía antiguamente, en el eneagrama, también encontramos elementos de centramiento en esa flecha de descentramiento. Por lo tanto, en resumen, las dos flechas que vemos, en este caso con el 6, vemos que una flecha va al 3 y otra flecha va al 9. Teóricamente, la flecha de centramiento del 6, como y resumiendo mucho, como eneatipo del miedo, del eneatipo mental que tiene miedo y de inseguridad, y por lo tanto ansioso, como les ocurre a los eneatipos mentales, tienen problema con la ansiedad. Y eso evidentemente no significa, para los que no sepáis demasiado de eneagrama, porque lógicamente diréis, ansiedad la tiene más o menos todo el mundo, efectivamente, pero hablamos, y ahora me estoy repitiendo, respecto a otros vídeos, que la ansiedad en los eneatipos mentales es dominante precisamente por su miedo, por su inseguridad, que les da miedo. Y por lo tanto, ya vemos que en los mentales miran más hacia el futuro. Pero todos miramos al presente y al pasado. Efectivamente, de nuevo. Hablamos de una cuestión dominante y en los mentales lo dominante es mirar por ese miedo, por esa necesidad de seguridad, miran lógicamente hacia el futuro, porque el pasado no les da miedo y el presente tampoco, porque están proyectando todo el rato. ¿Eh? Bien, pues en el caso del tipo 6, su flecha al 9 es teóricamente la de centramiento. ¿Por qué? Pues sencillamente porque cuando coge lo mejor del eneatipo 9, significa que tiene la mente pues, más calmada, y se le rebaja la ansiedad. Eso no significa, por cierto, y dicho de paso, se ha dicho de paso que el tipo 9, en el fondo, a pesar de su apariencia aplomada, no tenga una batalla interna y por lo tanto una ansiedad interna. Lo que pasa es que está acostumbrado a cortarse de emociones para sentirse el tipo 9 en paz. Pero eso es otro tema. ¿eh? Hablamos de un tipo 9 centrado. O sea, el 6, en tanto que persona ansiosa, miedosa, se centra en el 9 y aprende del 9. De hecho, no es que aprenda del 9, porque estamos hablando cuando un 6 está en su esencia, que precisamente la esencia del 6, en lo que destaca, ¿eh? Es en el coraje, en la valentía. Y entonces me diréis, ¿en qué quedamos? ¿Que es cobarde porque tiene inseguridad y miedos y dudas o que es valiente? No, no, el enatipo 6 esencialmente es muy valiente, muy valiente. Y de hecho lo demuestra, lo demuestra. Ya veremos cómo lo demuestra. ¿eh? Pero como está descentrado, como estamos todos descentrados más o menos, eso dependerá de la persona en su eneatipo, pues claro, cuando una persona precisamente se caracteriza por ser valiente en su esencia, pues ¿por dónde se descentra? Pues por su valentía. Pues ¿qué es lo contrario de la valentía? Pues la cobardía. ¿eh? Cuanto más descentrado, más cobarde, ¿vale? Y de nuevo lo mismo, pero todos somos cobardes y la cobardía no existe porque todo depende de qué tipo de cobardía tenemos o qué es cobardía o qué es prudencia, o etcétera, ¿no? No entremos en esto. Estamos hablando de una neurosis de inseguridad y por eso hablamos de cobardía en el enatipo 6. Y eso no significa, repito, que los otros eneatipos no padezcamos de cobardía, ¿eh? Yo precisamente no soy un tipo 6 ni mental y no me caracterizo precisamente por ser una persona valiente, ¿eh? No, 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 no. Incluso os diré, y aprovecho para deciros, que precisamente cuando yo empecé a estudiar eneagrama, cuando yo no sabía de nada, ¿no? Pues me llegué a comprar incluso, para que veáis, a comprar incluso el volumen que cuesta un dinero, de Claudio Naranjo del eneatipo 6, porque claro, como eneatipo 4 social, lo mío es el pesimismo, la negatividad, y el eneatipo 6, cuando se me explicó, y yo no sabía, o sea, no fue culpa de quien me lo explicó, obviamente, por mi desconocimiento, el eneatipo 6, pues es eso, es el pesimismo. Y el pesimismo, la negatividad del enetipo 6, cuando ya profundicé, me di cuenta de que no tiene que ver, aunque se parezca mucho, a
el pesimismo del eneatipo 4, sobre todo el 4 social, sobre todo, que sería mi caso, No, el tipo 6 es miedo al miedo, contrariamente, por cierto, y también se me pusieron los pelos de punta, cuanto más sabes de eneagrama y más contrastas, lógicamente, no es nada extraño, pues más pones en duda a los maestros incluso, porque claro, te vas convirtiendo tú, si no en un maestro, porque no me dedico propiamente a esto, simplemente sí que vas aprendiendo, ¿no? Y tienes tu criterio. En un vídeo, un maestro que aprecio mucho, mucho, un gran divulgador, no voy a decir el nombre porque no me gusta decir nombres, ni para bien ni para mal, y menos para mal, dijo que los eneatipos mentales, por lo tanto, incluido el 6, que el tema no era el miedo al miedo, sino que era la satisfacción. Y se quedó así, ¿no? Claro, apuntó un tema muy interesante, efectivamente, en los eneatipos mentales, el tema de la satisfacción, ¿eh? Lo que no dijo es esa necesidad de satisfacción. ¿De dónde venía? Y precisamente viene del miedo. Es decir, dicho de una manera simple, ah, se agotan los mentales tanto rayándose a la cabeza que lógicamente necesitan alivio y alivio se llama satisfacción. Es decir, necesitan calmar la cabeza. Calmar la cabeza, ¿por qué? Por miedo, por miedo. Y necesitan, por lo tanto, una satisfacción. Porque si dices, amigo X, solo que los mentales se caracterizan no tanto por el miedo, cuando es evidente que sí, está en toda la literatura de enneagrama, no vayas aquí a romper aquí un tópico, que por cierto, eso me da a mí más miedo que una tempestad, o sea, que un rayo. Cuando alguien quiere romper tópicos, ya me parece bien, como idea me parece bien, pero cuidadito con lo que se dice, cuidadito con lo que se dice, porque efectivamente los mentales es miedo al miedo, es inseguridad pura y dura y además tiene una explicación de la infancia. Insisto, esa necesidad efectivamente de satisfacción tiene que ver con una mente rayada que necesita calmarse, punto final, punto final. Pues claro, ese maestro dijo, claro, de un miedo al miedo, eso lo tenemos todos, qué narices, pero claro, entonces yo le puedo decir lo mismo con la satisfacción, todos queremos estar satisfechos, o no, o no. Vale. Entonces, repito, entiendo perfectamente y es muy acertado hablar utilizar la palabra satisfacción cuando se habla de los mentales. Pero, insisto, si no se habla del por qué esa necesidad concreta en los mentales de satisfacción, entonces se está mintiendo, no, evidentemente, porque no hay intención de mentir. Quiero decir que se está confundiendo al personal. Cuidado con animarse, insisto, demasiado con eso de romper tópicos, porque al final lo de romper tópicos se convierte en sí mismo un tópico, y así sería ad infinitum, ad infinitum, ¿eh? Está bien romper tópicos, pero cuidado con lo que se dice, ¿eh? Hay que explicarlo todo, todo, porque si no, pues se confunde al personal. Bien, pues el tipo 6 se centra al 9 simplemente, resumiendo muchísimo, por el tema precisamente de la calma del eneatipo 9 cuando está centrado. Aunque ya digo que aparentemente el tipo 9 casi siempre aparenta estar no centrado, aunque lo parezca, pero quiero decir que aplomado, sereno. Bien, y por lo que respecta a la flecha teórica, ¿no? De descentramiento, que insisto que también puede ser, tiene elementos de centramiento, pero básicamente el tres para el eneatipo 6 es de descentramiento, es cuando en definitiva el eneatipo 6, como se siente tan poquita cosa, se siente tan inseguro, y ahora entraré más en ello, se siente tan inseguro, tan indefenso, tan poquita cosa, que se va a hacer como un loco cosa, se vuelve workahólico, ¿no? Para demostrarse y demostrar que él es una persona segura, que es una persona segura, y se pone a decidir cosas y hacer cosas, sin ton ni son. Y ahí vuelvo al principio, un poco la idea de la desconexión mental, de la desconexión de la mente calmada. No desconexión, insisto, de la mente como de la inteligencia o de la capacidad de raciocinio, evidentemente, porque no es el caso. Bien, por lo tanto vemos un tipo eso, mental, desconectado de la mente calmada. ¿eh? Y entonces, pues duda constantemente, y claro, cuando una persona duda tanto, ¿qué le pasa? Pues que necesita de la opinión de los demás.
y por lo tanto va a necesitar, ya voy entrando en el 6, aunque ya he hablado del tipo 6 en otro vídeo, pero bueno, ahora va a hablar un poco de los subtipos, de los instintos, ¿eh? Pues es una persona leal, leal. Y yo añado que precisamente, como todo va de polos opuestos, precisamente como es una persona que destaca por su lealtad. ¿Por qué lealtad? ¿Porque es buena persona? ¿Eh? No, ni buena ni mala. Eso no va de buenas o malas personas, eso va de neurosis. Lealtad porque ya podéis adivinar que como duda tanto, es tan inseguro, necesita sentirse apoyado por los demás, por los demás. Y de ahí la lealtad, de confiar. Pero a la vez, como ya vemos que es una persona insegura, también va a desconfiar de las figuras que él mismo se atribuye de autoridad. Por lo tanto, hay aquí una ambivalencia. Confío en ti, pero en definitiva te vigilo de cerca. Y ya vemos, por lo tanto, y aquí añado yo que cuando se habla, decía, de la tipo 6 como el leal, lealtad, precisamente por eso puede ser perfectamente desleal. ¿Por qué? Porque como proyecta, como he apuntado al principio, como un mecanismo de defensa, como proyecta, puede ocurrirle, atribuir deslealtades a sus figuras de autoridad que sean falsas, que sean solo una proyección. Y aquí fijaros que me estoy acercando a la idea de la paranoia, y con eso, cuidado, no estoy diciendo que todo eneatipo 6 sea paranoico, necesariamente, dependerá del centramiento, pero sí que hay, como podéis imaginaros, esa tendencia a la paranoia, ¿no? A ver cosas donde no están, imaginarlas en su cabeza y proyectarlas. Y por lo tanto, atribuir hechos a personas o a situaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Ya vemos que de objetivo nada, nada, ¿eh? Y entonces culpabiliza o culpa a esa persona, proyecta lo que en realidad es una inseguridad propia. O sea, en definitiva, el tipo 6 no confía ni en sí mismo ni en los demás. Tiene un problema. Veíamos en el 5 que era más bien que no se tenía por gran cosa a sí mismo, pero desconfiaba de los demás. Los eneatipos mentales son en realidad unos grandes desconfiados. Incluso el eneatipo 7, que no lo parece, parece todo lo contrario, pero es miedoso igual. Y efectivamente, como decía ese maestro, buscan satisfacción, claro, todos los mentales buscan satisfacción, lógicamente, para calmar la mente, claro, y para calmar la mente de qué, del miedo, de la inseguridad. O sea, que no hagas inventos con nada que no sea gaseosa, amigo X, nada que no sea gaseosa, porque eso está más claro que el agua. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando el enatipo? Eso es muy interesante, creo que ya lo dije en un vídeo. Cuando el enatipo 6 se ve en una situación real, real de peligro, entonces es más valiente que nadie. Y es más valiente que nadie precisamente porque no soporta la incerteza. Y ahí ese es el punto. La incerteza, los mentales en general no la soportan. Y el enatipo 6 muy claramente no la soporta. Y claro, cuando hay una situación, digamos, que hay que resolver blanco o negro, por así decirlo, pues entonces se lanzan para evitar la incerteza. Entonces resulta que se les ve la valentía, pero esa valentía procede de forma, fijaros la paradoja, enfermiza de la inseguridad, precisamente. Es decir, la valentía debería salir desde el propio valor, desde la ausencia, que eso es casi imposible, de la neurosis, de la neurosis. Bien, el eneatipo 6, conservación. Ya sabemos que todos los eneatipos tienen 3 subtipos o instintos, siempre los mismos: conservación, social o sexual. Alguien llama social navegador o sexual transmisor, es lo mismo. Bien, o sea, son 3. Se puede ser, por tanto, eneatipo 6, conservación, eneatipo 6, social, navegador, social, o eneatipo 6, social, perdón, sexual transmisor. Bien, hay diferencias entre ellos, claro, que las determina ese instinto diferente. ¿eh? Entonces, para resumirlo muchísimo, eneatipo 6, conservación, pues ya vemos que va a preocuparse, como todo eneatipo conservación, sea el que sea, va a preocuparse de los recursos, de los suyos, familiares, grupo de amigos concreto, de la casa, el ahorro, sobre todo el ahorro en el 6 conservación, por el miedo, claro, el dinero es importante para el eneatipo 6, porque, claro, imaginaros, ¿no? El miedo cuando no, si pierdes el trabajo, por ejemplo.
Y por eso se aferran a sus trabajos como lapas, porque tienen miedo de perderlo. Y como además son personas muy inseguras, muy a menudo eligen, por decirlo así, ¿no? Su neurosis elige trabajos que no están a su altura o trabajos sencillos, trabajos que no requieran demasiado de responsabilidad, porque como son eso, inseguros, pues cuanta más responsabilidad, pues más miedo tienen y por lo tanto prefieren no pasar miedo y tener trabajos sencillitos que a lo mejor no van ni con ellos o ya digo, que no están a su altura intelectual, si es que la tienen, ¿eh? Eso va a depender de la persona, etcétera, ¿no? Y ya vemos hasta qué punto llega el miedo que hipotecan su vida por el miedo, es decir, no desarrollan todo su potencial que podrían tener a causa del miedo. ¿Eh? Eso, el conservación, conserva. Y de tanto conservar, como ocurre en todo en la vida, pues pierden, claro. Porque hay que ser conservador cuando toca, pero no por sistema, que significa por miedo. Y de ahí vemos cómo el instinto, pues, no deja de ser una distorsión, nos ocurre a todos, ¿eh? Y esa es la distorsión del 6 conservación, ¿eh? Su instinto conservación, esa conservación viene determinada lógicamente, por su pasión, que es el miedo, ¿eh? Bien, va a tener a su grupo de amigos, le llaman el calor, ¿por qué? Es esa persona ah, cálida, cariñosa, pero siempre más que de corazón es por miedo, precisamente, para ser no querido por el hecho de ser valorado como sería un emocional, sino para ser apoyado. Querido para así, si me quieren, seré apoyado y por lo tanto yo me porto bien contigo para que tú te portes bien conmigo y me cuides. Y me cuides. Esa es un poco la idea del 6 conservación. Tenemos, como siempre pongo el mismo ejemplo porque es de manual, ¿no? Aunque hay que ir con cuidado cuando solo se conoce, cuando no se conoce personalmente, ¿no? Al individuo en cuestión, pues, pero bueno, queda bastante claro que Woody Allen sería un 6 conservación y además se hace una autoparodia en sus películas constantemente, ¿no? La persona miedosa, la persona que duda constantemente. Ya vemos que su acercamiento, digamos, sexual con la pareja, pues claro, va a ser bastante como ambivalente, ¿no? De me acerco, pero me alejo, porque si me acerco demasiado vas a ver realmente cómo soy. Y bien, es un tipo mental y se raya pues con la cabeza y por lo tanto no deja fluir la emoción, siendo una persona sensible, ¿no? Cálida, pero no deja fluir, no es una persona espontánea precisamente, ¿eh? Él se es conservación. Bien. Bien, luego podríamos hablar del 6 social navegador, pues social, instinto social, en grupo y tener un papel relevante en el grupo. Y en el grupo vamos a hacer grandes cosas, ¿no? Con lo que ocurre con el instinto social en todos los. Bien, pues ese eneatipo 6 social va a ser el más mental, digamos, entre este mental que es el 6, y es el más frío, el carácter más frío, más rígido, psicorrígido, más que rígido físicamente como podría ser un tipo 1, psicorrígido, es decir, mental, miedoso, y le llaman prusiano porque es como un soldado que tiene esa ambivalencia de poder ser un buen líder, puede ser un buen líder, un buen cohesionador, las cosas bien hechas, por eso se confunde a menudo con el uno, por esa cosa de hacer las cosas bien hechas. ¿Eh? El deber, lo que pasa es que el uno lo haría por una cuestión moral, de ser bueno, y la tipo 6 social por un tema de miedo. Es decir, hagamos bien las cosas porque si no me voy a sentir inseguro. Y entonces su rigidez psíquica consiste en quererlo ver todo bien o mal, bien o mal. Y por lo tanto, eso implica que siempre va a estar como buen 6 o mal 6, sospechando, desconfiando de sí mismo y de los demás, porque no hay término medio. Las cosas están bien o están mal. Un soldado prusiano, muy rígido con las reglas, a menudo aleccionador, que parecería un uno, con lo que está bien, lo que se debe hacer. Por eso se le llama el deber. En el tipo 6 social, alias deber. El deber, hay que cumplir con el deber
Ya digo, hay una ambivalencia entre o liderar él o bien ser liderado, y por lo tanto puede ser víctima de sectas, de gurús, de colectivos, porque está en los colectivos, ah, porque necesita creer que aquello en lo que se apoya es correcto. Ese es el punto, ¿no? Esa es la ambivalencia. O lidera él o es liderado y a pesar de ser liderado, pues también va a estar muy atento. Es blanco o negro. Hay rigidez, ¿eh? Y también en cuestiones, pues, sexuales íntimas le ocurre, pues, lo que le ocurre bastante al tipo 6 en general. Pues que, no se suelta, no se deja ir por su propia inseguridad. Da mucha importancia al trabajo. Tanta importancia que incluso se dice que, en momentos de ocio siempre intenta hacer algo que para él le suponga un sentido, un significado, ah, no tanto para su realización personal, para su identidad, como sería en el emocional, sino para sentirse que aquello que hace tiene una utilidad que le va a dar más seguridad, ¿eh? No va a hacer cualquier cosa. ¿Qué debe aprender el tipo 6 social? Pues a soltarse un poco, a soltarse, ¿eh? No confiar tanto en las reglas, que las reglas le van a dar seguridad, sino darse seguridad a sí mismo, ¿eh? Bien, el tipo 6 sexual o transmisor, es el llamado contrafóbico, el contratipo, el que menos teóricamente se parece a una tipo 6, como ocurre con todos los eneatipos, en el contratipo. Es el contrafóbico, el que lucha en definitiva contra su pasión, que es en ese caso el miedo, ¿eh? Veíamos que el conservación, que empezado por el conservación era fóbico, el más fóbico, evitaba el miedo como fuera, ¿no? Con la protección, de los demás, es un evitador. ah, Luego había el social, que es un poco más contrafóbico o menos fóbico que el conservación. Y luego tenemos finalmente el contrafóbico, que es el que ya digo menos parecería un 6, incluso se confunde a menudo con un 8. Lo que pasa es que el tipo 6, como, como todo tipo 6, ese sexual, ah, siente culpa, puede sentir culpa, puede sentir vergüenza, puede sentir abandono, ¿eh? Y eso le haría parecer, por cierto, al eneatipo 4, por ejemplo, ¿eh? Pero no, las motivaciones ya hemos visto que son distintas, ¿eh? Entonces, ese eneatipo sexual, ¿cómo combina hacer frente, al miedo, a su pasión, sin mostrar inseguridad? Pues precisamente es como, digamos, un globo que parece eso, muy hinchado por fuera, pero por dentro no hay nada. Es como aquel, si se me permite, perro ladrador, poco mordedor. A base de intimidar a los demás, pues él se siente más seguro. Y lo que pasa es que a diferencia del tipo 8, con esa intimidación, esa fuerza, que es alias fuerza, o también belleza, una forma de imponerse a través de la belleza. Fijaros, estoy pensando en Marlon Brando, que a menudo se dice que es una tipo 4, pero a mí nunca me lo ha parecido y Claudio Naranjo pues ya dijo que a él le parecía un 6 sexual transmisor, con lo cual coincido 100%. Me parece Marlon Brando, si uno está atento a él, no solo a su comportamiento, sino a su temperamento biológico, digámoslo así, veremos que es un 6 transmisor, es un contrafóbico, el contratipo del 6, y precisamente los contratipos son los que más cuesta de detectar, porque no los situamos, nos creemos que son otros eneatipos, porque están escondiendo precisamente ah, ah, cuál es su miedo básico, su miedo básico, porque lo esconden porque luchan contra él y esa es su manera de esconderlo. Es decir, no es que su objetivo sea esconderlo, sino porque luchan precisamente contra su pasión, la esconden. A efectos prácticos la esconden. Entonces, veíamos a Marlon Brando, que parecería aparentemente un 8, ¿no? O quizás un 4 sexual, ¿no? Pero digo, no lo creo en absoluto.
yo creo que era un 6 sexual, parece que se coma el mundo, desafía, es bastante inconformista, desafía, pero es por miedo, porque a la hora de la verdad veremos que ese 6 sexual pues acaba cumpliendo con las normas. Es ese perro ladrador, poco mordedor. Bien, esa es su forma de luchar contra el miedo. Creo que ya dije en otro vídeo que había un señor que estuvo mal tipificado, y un señor que estudió esto de enneagrama, un señor ya mayor, que estuvo como 6 años mal tipificado y pensándose que era un 8, pero tampoco lo tenía muy claro porque algo le rechinaba y finalmente se dio cuenta de que efectivamente era un eneatipo 6. La motivación es el miedo, no la lujuria entendida como poder, como sería el eneatipo 8. Como vemos en Donald Trump, por ejemplo, por poner un ejemplo clarísimo, ¿no? De eneatipo 8. Echado para adelante. Parecería que aparentemente Donald Trump y Marlon Brando pues tengan algún parecido, ¿no? De personas poderosas, de personas intimidantes, pero vemos que eso es lo que nos enseña el enneagrama de forma tan hábil y tan poderosa, que la motivación es muy distinta. El tipo 8 es un visceral y el 6 es un tipo mental. El tipo 8 busca control y poder en el 8 concretamente, y en el cambio en el 6 lo que busca es seguridad, seguridad porque tiene miedo, ya está. ¿Eh? Y entonces aparenta una cosa, eh, una cosa que realmente no es, que no es. En el fondo tiene miedo ese 6 sexual como buen barra mal eneatipo 6. Bien, más o menos sucintamente eso es lo que os quería comentar sobre el eneatipo 6. ¿eh? Espero haberos satisfecho, para que vosotros por vuestra cuenta pues indagáis en otros vídeos mucho más específicos de maestros que os van a profundizar mucho más que yo en en este eneatipo, en este caso, y sus respectivos subtipos. ¿De acuerdo? Que os sirva este vídeo como una mera introducción. ¿De acuerdo? Bien, pues nada más. Esto es lo que os quería decir. Dejad un buen like si os ha gustado, si no también y tal y cual, y nos vemos en el próximo vídeo.